Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La consulta popular y referéndum es la única respuesta permanente a la crisis de seguridad, aseguró el secretario general de Comunicación, Roberto Izurieta, en una entrevista. Sin embargo, las preguntas plantean en realidad una salida inmediata y permanente para la crisis de seguridad que vivimos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Lolo Echeverría, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Parece que su micro está apagado. ¿Lo puede encender, por favor, Lolo? Tenemos su micro. Ahí estamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo para usted y para la audiencia, Gisela. Muchísimas gracias. El secretario de Comunicación, Izurieta, recalcó que con la consulta popular se dará una respuesta continua a la inseguridad y a la violencia en Ecuador, porque los temas planteados influyen y darán resultados de una u otra manera en temas del crimen organizado. Incluso mencionó un ejemplo como el de la extradición. ¿Considera usted que la consulta ofrece una salida permanente a la violencia en el Ecuador, aun cuando ninguna de las preguntas se refiere a un tema estructural contra la desigualdad o la pobreza, que también es la base en donde crece toda esta delincuencia? No parece. Todo el mundo se da cuenta de que no es posible que esto constituya una solución para el clima de violencia que vive el país. En primer lugar, porque con la consulta, aun cuando sea favorable, solo tendremos lo mismo que tendremos ahora, es decir, la posibilidad de que los militares participen en el control de la violencia. Ya lo están haciendo y continúa en incremento la violencia. De manera que esto no es una solución. Por otro lado, la solución involucra mucho más que la represión militar o policial. La solución para esto implica asuntos políticos, asuntos judiciales. La justicia tiene mucho que ver. Los casos Metástasis y Purga nos han revelado la podredumbre en que está viviendo con esta penetración del narcotráfico en la política y en la justicia. Y finalmente también tiene que ver con el control del dinero que genera el narcotráfico y el lavado de dinero a través de la banca, de cooperativas, de instituciones, sin posibilidades de control, y en esto no se ha puesto ningún remedio. Y el gobierno además ha planteado una narrativa clara en la que los supuestos únicos opositores a la consulta son los narcoterroristas. Según la tesis del Ejecutivo, al crimen organizado no le conviene la aprobación de las preguntas. Sin embargo, en temas como la extradición, por ejemplo, ¿realmente representa un golpe al narcotráfico el tema de la extradición? Esto sobre todo considerando que se está hablando de la extradición de ecuatorianos que hayan cometido crímenes en otros países y que la justicia internacional los requiera. De aprobarse esta pregunta, ¿cuántos criminales realmente serían los requeridos por la justicia de otros países? Bueno, por supuesto que tienen no solo miedo, tienen pánico de que se apruebe la extradición. Por una sencilla razón. Si en el Ecuador ellos manejan el país, manejan el negocio desde la cárcel y manejan a los políticos y a los jueces, eso no va a ocurrir en Estados Unidos, donde serán encerrados de verdad. De manera que la extradición para ellos es un problema gigantesco, porque esto afecta a los jefes de los carteles. Así que esto es verdad, que esa consulta temen por esta pregunta el narcotráfico, pero el resto de las preguntas... Lolo, sin embargo, en la extradición no es necesario que para que se dé una extradición tiene que solicitarlo el otro país luego de que estas personas hayan cometido un crimen en esos otros países. ¿El narcotráfico se lo puede considerar así como un crimen de otro país porque la droga llega a otros países?
Mire, ya vimos, Gisela, en el caso de Colombia, se armó un incendio nacional por la aprobación de la extradición. Y todo fue una causa de guerra, la extradición. De manera que el temor a la extradición del narcotráfico es real. Y si pide o no pide el otro país, en cualquier país los violentos son violentos y en cualquier país los delincuentes son delincuentes. Y por supuesto que a Estados Unidos le interesa tener encerrados en las cárceles a los jefes del narcotráfico. Y por eso van a solicitar la extradición. Ese es el temor que tienen y la aplicación que eso tiene lo vimos en el caso de Colombia. Ok, entonces revisemos preguntas como la reforma parcial que plantea si usted está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la policía para combatir el crimen organizado. Reformando parcialmente la Constitución, ¿no? Usted mencionaba sobre este apoyo, ¿no? El apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿es un recurso que el Estado puede utilizar de manera permanente? Sí, mire, en las condiciones en que está el país, es aconsejable eso. Antes, cuando había ejercicio democrático y sanidad en la política y a un cierto nivel en la justicia, uno podía dudar si era conveniente esto o no. Pero en las actuales circunstancias ciertamente es una necesidad. En primer lugar, a los militares no les gusta que los políticos les utilicen como si fuesen policías. Cuando arrecia la violencia, entonces sacan a las calles a los militares. Con la declaratoria de guerra eso cambió. Esto constituye dos elementos nuevos. Primero, que con la declaratoria de guerra los violentos saben que no solo pueden ser reprimidos, sino abatidos. Cuando se juegan la vida es otra cosa. Eso ha hecho que se receda la delincuencia, algo por lo menos. En segundo lugar, se declaró terrorismo al negocio del narcotráfico. En esas condiciones, entonces, se ampara en la legislación internacional contra el terrorismo. Así que esos dos elementos nuevos son los que hicieron la diferencia, Gisela. Pero ahora, analizando los resultados, Lolo, de la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana durante el último estado de excepción, los secuestros y las extorsiones han aumentado 4 veces en comparación al 2023. Los 2 últimos fines de semana se han reportado más de una treintena de asesinatos que incluyen una alcaldesa, 5 miembros de un mismo círculo familiar que fueron secuestrados dentro de un hotel que estaban haciendo turismo. ¿Existe realmente un argumento técnico para señalarnos que el apoyo de las Fuerzas Armadas es una solución permanente a esta crisis? Es que se trata de una situación demasiado compleja. Hay muchos elementos, muchos factores que influyen en esto. En primer lugar, era previsible que aumentara la violencia por parte de los narcotráficos, que ellos dieran una respuesta a la decisión del gobierno. En segundo lugar, esto obliga a que haya una dinámica distinta por la lucha por territorios, quién maneja cada territorio, etcétera. Además, toda la delincuencia local, que es simple delincuencia contratada por los narcos para su negocio, esa delincuencia continúa. Una vez que la gente se acostumbra a la violencia como mecanismo de supervivencia, es difícil eso de cambiar. Por eso esto incluye una serie de factores adicionales. Además, hay que pensar que no basta con que se declare el conflicto interno. Hay que darle posibilidades a la policía y a las Fuerzas Armadas, equipamiento, etcétera. Pero también hay cosas que no se pueden olvidar del pasado, es decir, que había también falta de preparación, que estaba contaminada la policía e incluso las Fuerzas Armadas, que estaban en pésima situación. Eso no se remedia con una ley ni con una declaratoria. Por lo tanto, esto es un proceso. Y además, como le decía, hay que sumar también la gestión que se haga con la justicia, con
con la revisión de las cuentas, la situación financiera y por último hasta la educación, porque hemos perdido valores. Entonces es un tema demasiado complejo para reducirlo al tema de la represión de la violencia como mecanismo. Ahora, Lolo, respecto a la pregunta sobre incrementar las penas en delitos transnacionales, ¿no ha sido el caso Metástasis y Purga una muestra de que el problema no está en las leyes ni tampoco en las condenas, sino en que el Estado está permeado por el crimen organizado y por la corrupción en todos sus ámbitos? En eso tiene toda la razón. Hay preguntas que son simplemente inútiles, que no van a servir para nada y que son para ganar la consulta. Por eso se acumulan preguntas sobre la violencia. Pero ahora tenemos un problema y es que vemos que la represión por sí sola no es suficiente para la violencia. De manera que el tema es mucho más complejo y el gobierno no ha tenido un proyecto total, no ha tenido un proyecto que involucre a todos esos factores. Lolo, sí. Yo le agradezco muchísimo, se nos ha terminado el tiempo, le agradezco y bueno, es un tema que hay que seguirlo analizando porque como usted dice, no solo es simplemente el tema de la seguridad en las calles, esto va mucho más allá, más profundo y además son varios sectores en los que se debe trabajar. Yo le agradezco muchísimo, Lolo. Gracias a usted, Gisela, un buen día. Una buena tarde. Nos acompañó Lolo Echeverría, analista político. Notimundo a la carta.